A reading from Lectura del primer libro de los Reyes. Solomon En stood before aquellos the días, Salomón, en pie ante el altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo, Señor Dios de Israel, God like you in ni heaven arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, fiel a la alianza con tus vasallos, si caminas de todo corazón en tu Can it presencia. indeed be that ¿Es God dwells posible que Dios habite en la in the tierra? heavens and the highest Si heavens no, cannot contain you? cabes en el cielo How much y en less lo this más alto temple del which I have cielo, built? cuanto menos en este templo que Kindly te he hear the construido. petition of your servant, Vuelve tu rostro a la oración y O God, súplica de tu siervo, Señor and Dios listen to the cry mío. of supplication Escucha el clamor y la of your oración que te servant dirige hoy tu this siervo. day. Día y Day and noche night estén tus ojos abiertos sobre este the templo, place where you have sobre el decreed sitio donde quisiste que residiera tu nombre. may you heed the prayer which thou Escucha la hast sent the oración que tu prophet. siervo te dirige en este sitio. Listen to the petitions of Escucha la your servant súplica de tu and of your siervo people y de Israel, tu pueblo which they Israel. offer in this Cuando place. reces en este sitio, Listen from your heavenly escucha throne tú and desde grant tu morada del cielo y perdona. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. How lovely is your dwelling Qué place. deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. My soul yearns Mi alma se of the consume y Lord, anhela los atrios my del heart Señor. and my flesh Mi wait for corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. even the sparrow finds a Hasta home el in your gorrión ha temple. encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. O Tus Lord, altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. bless they who dwell in your Dichosos los que viven en tu casa, hablándote siempre. O God, behold Fíjate, oh Dios, en nuestro look upon escudo. the face Mira el rostro de tu ungido. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. I had rather one day Vale más un día en tus atrios 1,000 elsewhere. que 1000 en mi I had casa. rather lie Y beneath the prefiero el trees umbral de la casa de than Dios dwell in the tents a of the wicked. vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Incline my heart, O God, to your Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. When the Pharisees En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, unwashed, sin lavarse las manos. for the Pharisees, and in Los fact, fariseos, como los demás judíos, Jews, no comen held carefully sin to the lavarse tradition, antes las manos, keeping the tradition. restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. They do not
y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, ustedes dicen, si uno le dice a su padre y a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esta tradición que le transmiten, y como éstas hacen muchas. Verbum Domini. Para entender completamente lo que Jesús nos está enseñando como discípulos de Él, debemos tener la perspectiva eterna. Escuchamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y de hecho, cuando vamos al principio del Génesis, el primer libro de las Sagradas Escrituras, escuchamos que Dios pronuncia la palabra que es Dios. Por ejemplo, Dios dice, hágase la luz. Cuando Dios pronuncia la palabra, existe, crea con orden. En el don del amor hay una armonía y una bondad y una belleza y una verdad en este orden de Dios. De hecho, el hálito de Dios, cuando sopla, el Ruá, el Espíritu Santo, pone orden en las cosas. Así pues, la sabiduría de Dios está en la creación. Pero ¿qué sucedió? Nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecen a Dios. El pecado ingresa al mundo. El sufrimiento es el resultado, la muerte es el resultado. Dios no creó el sufrimiento o la muerte, son resultado de la desobediencia, y el desorden ingresa al mundo. ¿Cuál es uno de los propósitos principales de que Dios haya venido al mundo, aparte de dar gloria al Padre y hacer la voluntad del Padre y revelar a nosotros las sendas de la vida del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Jesús vino a restaurar el orden. Ese es el punto principal de esta homilía. Jesús vino a restaurar el orden, y nosotros vivimos ahora en un tiempo donde hay caos, y por eso hay división, porque el mundo quiere establecer su propio orden. Algunos le llaman el nuevo orden mundial, pero no hay orden en ello. El único orden es el de Dios. Sabiduría perfecta, belleza perfecta, verdad perfecta, justicia perfecta, la perfección. Todos debemos anhelar esto, ¿verdad? Así que primero rezamos a través de la Santísima Virgen María
que podamos ser discípulos como ella y vivir en ese orden perfecto. Nuestras vidas tienen el orden de las Sagradas Escrituras, la palabra revelada de Dios y la tradición sacra, que es la palabra de Dios que fue proclamada antes de los libros de las Sagradas Escrituras, antes que fueran escritos, las enseñanzas de Jesucristo. Todo lo que Él dijo e hizo es la tradición sacra, pero Jesús el día de hoy está abordando el problema de la tradición humana o de los preceptos humanos que causan desorden. Por ejemplo, él señala el caso en que este mandamiento que Dios da, un mandamiento hermoso, honrarás a tu padre y a tu madre, el cuarto mandamiento, ¿verdad? Pero estos preceptos humanos fueron desarrollados con pensamiento mundano para decir que si uno dedica algo a Dios, si uno lo dedica para su utilización en el templo, lo cual es algo bueno, pero si uno lo dedica con el propósito de no utilizarlo para el cuidado del padre o de la madre de uno, que eso es hipocresía. Y esto es algo aterrador, hacer cosas buenas. Sin embargo, lo que uno realmente está haciendo es malo. Y eso es lo que encontramos hoy en el mundo. La gente está llamando mal al bien, las cosas que son amargas las llaman dulces, las cosas oscuras las llaman de la luz. Que el Señor tenga piedad de nosotros, que restaure el orden. Primero hemos de orar para que el orden en nuestras propias vidas sea restaurado, porque todos hemos sido afectados por este desorden del mundo. Así que les pido todos los días que recuerden lo siguiente. Ustedes han sido creados para la comunión de vida con Dios, para toda la eternidad. Increíble, la comunión de vida con Dios, pero hemos de aprender la vida de Dios, y eso es lo que Jesús nos revela. Él es el camino, la verdad y la vida. Él no es un camino, una verdad y una vida. El mundo hoy en día miente. Hay un solo Dios, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es la palabra eterna de Dios, el Hijo eterno de Dios, engendrado de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesucristo es Señor. No hay ningún otro Dios sino la Santísima Trinidad. Y es ahí donde comenzamos, con el orden restaurado en la iglesia y en el mundo. Primero, empecemos con los mandamientos principales. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás ningún falso Dios ante mí. El primer mandamiento. ¿Qué significa? No a la idolatría. Ningún ídolo está permitido en los lugares sacros. Hemos escuchado cuán importantes son los lugares sacros en la primera lectura y en el Salmo responsorial. No se permiten pachamamas en la iglesia y hemos de hacer reparación. Cuando ocurre pecado, ahí se falta restauración. Es como si alguien permitiera un muñeco vudú en la casa de uno. Más vale que manden a traer a un sacerdote y recen en expiación y bendigan la casa y exorcicen la casa y se deshagan de ese ídolo y ese mal. Amén. Bien. Tenemos que examinar lo que hay en nuestras casas, la casa interior de nuestra alma, pero además la casa de ustedes. ¿Qué le comunica a las personas cuando entran? ¿Saben que son católicos? Pueden ver un crucifijo, ven una imagen de la Santísima Virgen María, de San José, ven las Sagradas Escrituras abiertas. Es un
lugar principal en sus vidas. Tienen la casa bendecida con agua bendita y sales santas y medallitas de San Benito, medallitas milagrosas en la casa. Esa es la forma de vida católica. Así que no permitamos que las tradiciones del mundo nos afecten de tal manera que ocultemos nuestra identidad católica. Bien, es algo práctico para nuestras vidas, primero que nada. Segundo, necesitamos la doctrina apropiada, la doctrina que Jesucristo reveló en la tradición sagrada de las Sagradas Escrituras, entendida por el magisterio inmutable de la Iglesia. La enseñanza de la Iglesia no es una encuesta de opiniones. No votamos para decidirla. Es Dios quien nos ha revelado la verdad, la luz y la vida. Así que necesitamos la doctrina correcta y las prácticas correctas. Hoy en día algunas personas dicen, no cambiamos la doctrina, pero la praxis, la práctica. Bueno, las prácticas como darle al Señor en la Sacratísima Eucaristía, dar la comunión a los políticos que públicamente apoyan el mal intrínseco del aborto y son obstinados en su rechazo a cambiar su forma de ser, deben ser negados la Sagrada Comunión. Amén. Amén. No le entregamos el Señor a cualquier persona, y esto es para el bien de la persona misma, y es porque amamos al Señor. También esa práctica de la cual se está hablando de darle el Señor a los que están casados y luego se divorcian y luego se vuelven a casar. Tengo gran simpatía por las personas que están sufriendo a causa de esta plaga del divorcio en el mundo. Queremos matrimonios santos y familias santas y tenemos compasión por aquellas personas que están atravesando eso. Conocemos tantas personas que han sufrido el divorcio y el efecto lo vemos en las familias y las personas, pero si hay un matrimonio válido y alguien se vuelve a casar, entre comillas, no hay segundo matrimonio si alguien ha tenido un matrimonio válido. Así que están cometiendo adulterio, si están teniendo relaciones y no pueden recibir al Señor. Amén. Amén. Decimos esto por compasión. El Señor ayudará a que las personas hagan lo correcto. Cualquiera sean nuestros pecados, podemos ir a confesarnos. A propósito, eso no es necesariamente una tradición humana, pero ¿cuántas personas están enfocadas en la importancia de desinfectante de las manos? Es algo bueno, es una tradición humana, pero ¿qué tal desinfectar el alma yendo a confesarse? Esa es otra cosa en la cual tenemos que enfocarnos, la realidad eterna de que hemos sido creados para la vida eterna con Dios, la salvación de nuestras almas. Me parece a mí que el temor y la confusión en el mundo son debidos al hecho de que estamos enfrascados en los caminos del mundo y enfocándonos solamente en nuestras vidas terrenales. Hermanos, esta tierra es perecedera, como lo sabemos. Demos gracias a Dios que hemos sido creados para el cielo. Dios nos creó hermosamente, pero ahora mismo estamos laborando para restaurar el orden. Así que tenemos que mantener las relaciones correctas y tenemos que mantener las prioridades en orden. Dios viene primero y todo lo demás ocupa su lugar después de eso. Otra área de preocupación es que los gobiernos ahora están tratando de decirnos que hemos de cerrar nuestras iglesias cada vez que nos dicen que estamos opuestos a cerrarlas, o sacan una razón u otra. Incluso puede que necesitemos pasaportes o documentación para rendir alabanza a Dios. Nadie puede detenernos de alabar a Dios y nadie ha de ser rehusado los sacramentos. Puede que haga falta facilidades, por ejemplo, quizás misas al aire libre o confesiones al aire libre si se desarrollan ciertas cosas a lo largo de la historia. Por ejemplo, ha habido enfermedades terribles, pero la gente nunca debe ser rehusada la oportunidad de rendir alabanza a Dios y recibir los sacramentos. Amén. Amén. Y recordemos,
que Dios está a cargo. Nosotros somos creyentes. We need to know sacred scripture so well Tenemos que conocer las Sagradas Escrituras tan bien que es posible que hayamos ingresado incluso o estemos viviendo en el libro del Apocalipsis en este momento. Y yo también diría que my brothers and sisters, es muy importante, queridos hermanos, prepararnos, no matter what human que sin importar lo que la tradición humana proponga, no acepten la marca de la bestia para poder vender o comprar alimentos, estén preparados. No digo esto por temor, si miran el final del Apocalipsis termina en un banquete de bodas, es el plan de Dios, es hermoso, termina en un banquete de bodas, este siempre ha sido el plan de Dios, la comunión de vida con Dios. Les traigo buenas noticias, hermanos, pero el Señor me dio este evangelio para predicarle el día de hoy y así pues tengo el deber sagrado de abordar estos temas, pues la verdad nos hará libres. Vivamos nuestra fe católica. Recuerden, el orden correcto, el orden de Dios. Así es como vivimos, sin importar lo que diga este mundo. No sean engañados. Ustedes le pertenecen a Dios. Que la Santísima Virgen nos ayude a ser católicos fieles y verdaderos discípulos de Dios en espíritu y verdad. Amén. Amén.